cantaremos a ti. Aleluya. Precioso Dios. Aleluya. Solo tú eres digno. Aleluya. Digno de suprema alabanza. Aleluya. Digno es el Cordero. Por siempre. Por siempre y siempre. Aleluya. Yeah, yeah, yeah. Aleluya. Yeah, yeah. Aleluya. Le he titulado a esta palabra Las cosas de Dios en medio de las mías. Y le he titulado así porque de repente sucede que Dios se nos mete entre nuestras cosas, ¿no? Que de repente así como que Dios se nos atraviesa y ¡ay! ¿Qué estás haciendo aquí, Dios? Y es chistoso lo que te digo, pero tenemos nuestra vida tan cargada, tenemos nuestra vida tan programada, tan ya hecha, que de repente decimos, Dios, ¿qué estás haciendo aquí? O de repente no podemos ver a Dios en medio de nuestras cosas. De repente son tantas nuestras cosas, son tan grandes nuestras cosas, que es como dicen por ahí, es como encontrar una aguja en un pajar, ¿no? Y es complicado a veces ver a Dios. Y de repente, yo te decía hace un momento, de repente vemos a Dios abriendo el mar, de repente vemos a Dios levantando enfermos, vemos a Dios proveyendo, vemos a Dios haciendo, vemos a Dios derribando gigantes, vemos a Dios haciendo tantas cosas en su palabra, que de repente decimos, bueno, y yo no tengo que comer, yo estoy enfermo, yo tengo esta necesidad, yo tengo lo otro, y nos cuesta trabajo a veces entender a Dios en esa parte. Quiero que abras tu Biblia en Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Marcos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Y te voy a leer lo que dice la palabra de Dios en otra versión. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que le oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer ahí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Vemos esta palabra en Marcos y nos podemos dar cuenta de la familiaridad de lo que sucedía en ese momento. Dice la Biblia que Jesús recorría y estaba caminando por la sinagoga, y entonces Jesús entró a la sinagoga. Y estando allá en la sinagoga, la gente que estaba ahí lo veía y se sorprendía, porque Jesús estaba en Nazaret, y decían, ¿este acaso no es el carpintero? ¿Este acaso no es el que corría aquí entre nosotros? ¿Este acaso no es el que andaba aquí, que aquí está su madre? Su madre es la que vive ahí en la esquina. Su papá es al que el otro día le llevé la silla y me reparó la silla. Y no es el que andaba ahí. Y ahí está su hermano, mira sus hermanas y mira. Y entonces empiezan a decir, ¿qué no es este Jesús? Y efectivamente, ese era el Jesús del que ellos estaban hablando. Y yo quiero, lo que quiero compartir el día de hoy con ustedes es cuántas veces
La lógica de Dios no es la misma lógica que nosotros, y yo quiero enfatizar en esa parte. La Biblia dice que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. La lógica de Dios no es nuestra lógica. Pero ¿qué crees? Nosotros nos seguimos aferrando a querer ver a Dios con nuestra propia lógica. Nos seguimos aferrando a querer ver a Dios con nuestros propios pensamientos. Y entonces nosotros tenemos que entender que Dios se comporta de otra forma, que Dios se mueve de una forma diferente a la que nosotros pensamos. Y lo que yo quiero que entendamos nosotros, y quiero el día de hoy que te vayas con la idea o que te vayas perfectamente bien, sabiendo cómo Dios se reconoce en medio de nosotros. De repente somos, lo voy a decir así, somos ciegos, somos sordos y nos cuesta trabajo ver a Dios. La Biblia nos enseña que todo fue creado por Dios y que cuando tú volteas y ves las plantas, ahí podemos ver a Dios. De repente, cuando mi esposa y yo vamos de viaje, nos gusta mucho ver los paisajes y disfrutamos mucho esa parte, porque en esa parte vemos la mano de Dios, vemos características esenciales de Dios, vemos y decimos, wow, cómo es Dios increíble y cómo pudo hacer ese cerro así. Es increíble cómo se formaron las cosas y de repente ves las hojas de las plantas y ves un diseño tan hermoso en las hojas de las plantas que dices, wow, cómo esta planta Dios la diseñó de esta forma y es increíble, ¿no? Pero a veces nos sigue costando trabajo ver a Dios, nos cuesta trabajo reconocer a Dios en medio de nosotros, en medio de mi vida. Todo esto es porque en la semana estaba platicando con mi esposa y ella me decía algo y no sé de qué estábamos hablando. Estábamos hablando de algo que no me acuerdo. Pero terminó diciéndome, es que Dios nos deja zanahorias en el camino. Y efectivamente estábamos hablando de cómo Dios pone situaciones en nuestra vida, de cómo Dios va poniendo cosas en nuestra vida y a veces lo único que tenemos que hacer nosotros es verlas. Como cuando el hecho de que Dios te corrige. Para mí el que Dios me corrija es gracias Dios, porque estás poniendo atención en mí. El hecho de que a veces las cosas salgan mal, le doy gracias a Dios, porque cuando las cosas salen mal, Dios está advirtiendo que las cosas pueden salir peor y que es momento de corregir. Y entonces, el que Dios te vaya dejando zanahorias en el camino no es más que Dios guiándote y decirte, yo estoy ahí y yo voy ahí, pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces nosotros no reconocemos esas zanahorias. A veces nosotros no las podemos ver. Y estoy hablando de zanahorias. Estoy hablando de ese color naranja. Estoy hablando de esa forma en la cual Dios dice, aquí te voy a dejar esto. Mira, voy a dejarte mi provisión para que la veas. ¿Pero qué crees? De repente nosotros nos volteamos y le damos gracias a otra cosa. De repente nosotros nos volteamos y creemos que la provisión viene porque somos muy buenos haciendo nuestro trabajo. Y te olvidas que es Dios quien da todo lo necesario para que tú puedas tener la provisión. Y entonces, quiero hablarte de esto porque dice la Biblia que Jesús había ido a recorrer Nazaret y estaba ahí en Nazaret en sábado, estaba enseñando en las sinagogas y de repente lo escuchan hablar. De repente lo oyen hablar y se asombran los que estaban ahí porque no comprenden lo que estaba sucediendo. No comprenden lo que había pasado y de repente yo creo que alguien se le acerca y le dice así, disculpen ustedes el lenguaje, y le dice, chale Jesús, ¿qué te pasa? Si tú y yo éramos amigos, o sea, ¿qué onda Jesús que traes si tú y yo jugábamos juntos? ¿Por qué hablas así? Hablando de alguien que a lo mejor creció con Jesús. Y es ese que decía, Jesús, ¿qué te pasa? ¿De dónde sacas todo eso? ¿Qué sabiduría es rara es esa la que traes, Jesús? ¿Por qué estás hablando de esa forma, Jesús? Y esos milagros que estás haciendo, ¿de qué se trata? Dime, ¿qué estás haciendo? O me imagino otro que de repente se paraba y decía, yo lo conozco, ese era Jesús el que jugaba ahí en la fuente, ese era Jesús el que andaba ahí corriendo, yo lo conozco, ese era Jesús. Y entonces empiezan a decir, no era este, no era lo otro, no eran sus hermanos, no era Judas, su hermano, Simón y los que estaban ahí. Y dice la Biblia que esto les provocaba gran escándalo. Eso era escandaloso para ellos.
Esto les resultaba escandaloso por lo que estaba sucediendo en ese momento. Por lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Sabes por qué? Quiero decirte esto. Porque nosotros confiamos en Dios en la mayoría de las áreas de nuestra vida. Muchos de nosotros podemos decir, yo puedo decirle ahorita a ustedes, a los hermanos que están en línea, confías en Dios, y todos me van a decir, amén, confío en Dios. Pero sabes que hay ciertos límites y ciertas fronteras en las cuales ya no le confiamos a Dios las cosas. Le confías a Dios muchas cosas, pero hay ciertos límites en donde ya te cuesta trabajo confiar en esa parte de Dios. Tenemos pequeñas áreas que resguardamos nosotros en la cual de repente, fíjate bien lo que voy a decir, no lo dices porque eres religioso, pero te cuesta trabajo. A veces no creemos que Dios pueda cumplir ciertas cosas en nuestras vidas. No lo dices, no te atreves a decirlo porque que la boca se te haga chicharrón. Pero a veces nos cuesta trabajo. Pero a veces nos cuesta trabajo creer que Dios pueda hacer ciertas cosas en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque sí lo puede hacer en el hermano de enfrente. Sí lo puede hacer en el de enfrente. Pero en mí no lo sé. En mí no estoy seguro que lo pueda hacer Dios. Y esas son las cosas donde de repente nosotros ya no creemos tanto a veces en Dios. Podemos orar para que Dios sane al hermano de cáncer. Y si yo ahorita les digo, hermanos, aquí hay alguien que está enfermo, vengan y vamos a orar, y oramos y fuego desciende y el hermano sana y tú vas a ver ese milagro. Pero de repente tú vas a decir, bueno, yo voy a orar por mí para que Dios haga en mí. ¿Qué crees? Dios no te sana. Dios no te sana. Y es ahí donde dices, sana al otro, sé que puede sanar al hermano, pero a mí, ¿quién sabe? Dudamos. ¿Sí o no? Podemos orar para que Dios construya la muralla china, pero en nuestra casa sabemos que Dios no puede hacer mucho, porque es nuestra casa, porque somos nosotros, porque nos vemos a nosotros mismos. Cuando se trata de nosotros, es ahí donde entonces empezamos a tener problemas. Podemos orar para que Dios salve al mundo, pero cuando se trata de nuestra familia, de nuestros hijos, que vemos, híjole, no sé si de ver así. Porque empezamos a dudar, empezamos a llegar al límite. Porque te ves tú al espejo y empiezas a ver tus fallas, empiezas a ver tus errores y empiezas a decir, es difícil que Dios me vaya a sanar a mí, es difícil que Dios me vaya a salvar a mí, porque empiezas a verte tal y como tú eres, porque probablemente empiezas a verte de la forma equivocada. Hay límites en donde de repente decimos, ahí Dios conmigo ya no puede hacer mucho. Ya no puede hacer mucho Dios. Si esto fuera verdad, que no es verdad, pero si esto fuera verdad, nosotros estamos viendo a Dios de una forma equivocada. Ignorantemente estamos viendo a Dios de una forma equivocada. ¿Y sabes por qué? Porque la Biblia dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Perdón. A ver, ¿qué dice? Dice que Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. ¿Sí cachamos? ¿Cacháis o no cacháis? Dice que tú le pides a Él y que Él quiere bendecirte más de lo que tú pides, más de lo que tú entiendes. ¿Pero qué crees? Vas y dices, bueno, es que mi Dios no me puede sanar. ¿Cómo, hermano? La Biblia está diciendo que Él quiere sanarte, que Él quiere dártelo, que Él quiere bendecirte, que Él abundantemente quiere dártelo. ¿Pero qué crees? Estás en ese límite en donde ya no crees en Él. Estás en el límite en donde ya no crees en Él. Como los de Nazaret. La Biblia dice que estando ahí, Él no pudo hacer muchos milagros. Es increíble cómo Jesús, estando en Nazaret,
no pudo hacer milagros. ¿Cómo si era Jesús? Pues no que era Dios. Pues no que era Jesús y que quién sabe qué. Tienes que entender lo que yo siempre les he dicho. Jesús no vino como Dios. Era un hombre. Era un hombre que caminó justamente. Era un hombre que se sometió a Dios. Era un hombre que hacía la voluntad de Dios y que por tal motivo como hombre tuvo el respaldo de Dios. ¿Estamos? Es por eso que Nazaret no pudo hacer mucho. Digo, si hubiera sido Dios, no necesita que la gente crea, simplemente lo hace y se acabó. Pero aquí hay una condición que Dios nos pide a nosotros para que los milagros se den. ¿Y cuál es? Creer. Y eso es lo que sucedió en Nazaret. La gente no creía en lo que él estaba haciendo. ¿Por qué? Porque lo vieron a él, se acordaron de cuando andaba corriendo, de cuando andaba jugando y decían, es Jesús. ¿Cómo puede hacer eso Jesús? Es lo mismo que pasa cuando tú te vas al espejo. Es lo mismo que pasa cuando tú te examinas y dices, soy yo. ¿Cómo Dios me puede sanar a mí? Soy yo. ¿Cómo Dios me puede perdonar a mí? Soy yo. ¿Cómo Dios me puede usar a mí? Soy yo. ¿Cómo Dios puede hacer esto a través de mí? Si solo soy un pecador. Si solo soy alguien que ha renegado, solo soy alguien que ha rechazado, solo soy alguien que ha huido, solo soy alguien que es un cobarde. Solo soy eso. ¿Cómo Dios puede usarme a mí? Es lo mismo que pasa. Te ves al espejo y dices, ¿cómo Dios me puede usar a mí? Si le he fallado tantas veces a Dios. Si le he fallado tantas veces, ¿cómo Dios puede usarme a mí? ¿Sabes que a veces nosotros atamos a Dios? Y Dios dice, ¿cómo puedo sanarte si tú no crees que puedo sanarte? Si la Biblia dice en Efesios que yo quiero darte abundantemente, pero tú no crees que yo quiero darte abundantemente. ¿Y sabes qué hacemos tú y yo? Atamos a Dios de manos. Y Dios nos quiere bendecir, pero entonces Dios dice, ¿cómo te bendigo si mis manos están atadas? Solo cree para que mis manos se desaten sobre tu vida y yo pueda bendecirte. Solo cree. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Dios está más dispuesto a darte que lo que tú puedas recibir de Dios. Y eso tienes que guardarlo en tu corazón. Porque Dios está más dispuesto a darte. Pero ¿qué crees? Tú te sigues viendo en el espejo, tú te sigues parando en el espejo. Y luego Dios ya te puso una zanahoria enorme ahí. Tú no puedes ver la zanahoria. Estás frente al espejo y lo único que sigues viéndote es a ti demacrado. Lo único que sigues viendo es a ti a través del pecado, a través de la inseguridad, a través del miedo, a través del temor, a través de que eres tartamudo, a través de que no sabes. ¿Cuántas veces te has detenido tú porque dices no sé hacer esto? A mí me da mucha risa algo que pasa con mi esposa. Y la voy a ventanear en algo. De repente veo algo que se me antoja. Y le digo, deberías de hacer ese postre. Y es algo raro que nunca ha hecho. Y siempre su primera reacción es, pero nunca lo he hecho. Pero ya trae un camino recorrido de todas las veces que dice nunca lo he hecho. Y cuando lo hace a la primera, le sale. Y así le he puesto a hacer muchas cosas, no creen que no. Pero siempre dice, pero es que nunca lo he hecho. Y siempre le digo yo, ¿y cuál es el problema? Hazlo. Y lo hace y le sale. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos quedado en esa de, es que nunca lo he hecho, es que no sé cómo hacerlo? Y te atas de manos y atas de manos a Dios. Porque nunca lo has hecho, porque no sabes cómo hacerlo. Pero nunca vas a poder hacerlo si no lo haces. Nunca vas a compartir, nunca vas a poder orar si no oras. Nunca vas a hacer que el don que Dios ha puesto en ti se ejercite si no lo trabajas. Nunca va a crecer ese ministerio si no haces nada por hacerlo. ¿Por qué? Por miedo a, es que nunca lo he hecho. Por eso hay un famoso dicho que dice, siempre hay una primera vez. ¿Estamos? ¿Por qué? Pero te voy a decir por qué.
Porque te sigues parando en el espejo y sigues diciéndote, pues ¿quién no es ese el que andaba ahí jugando? A través de ti. O sea, tú mismo te dices, pues ¿qué no soy yo el que estaba diciendo tonterías ayer? Pues ¿qué no soy yo el que tengo miedo? Pues ¿qué no soy yo el que me acobardo cuando sucede esto? Es que no sé hacerlo. Porque nos vemos de esa forma. Y entonces de esa forma, en la misma situación en la que en Nazaret no hubo grandes milagros, nosotros mismos atamos de manos a Dios para que Dios en nuestra vida detenga los milagros. ¿Estamos o no estamos? Quiero que veas esto. ¿Te das cuenta cómo Dios deja grandes cosas en nuestra vida, deja grandes zanahorias en nuestras vidas? Las cosas de Dios en nuestra vida, siempre Dios nos va dejando rastros. Siempre Dios nos va guiando y nos va dejando el camino para que nosotros le sigamos correctamente. Y te voy a seguir leyendo. Mira, Israel murmuró continuamente contra Dios. Israel dijo, ¿podrá Dios? ¿Y qué crees? Dios pudo. Israel decía, ¿podrá Dios ayudarnos a salir de los egipcios? ¿Y qué crees? Dios abrió el mar rojo. Israel dijo, Dios podrá darnos pan. ¿Y qué crees? El pan descendió del cielo. Israel dijo, ¿podrá Dios darnos agua? ¿Y qué crees? El agua fluyó de una roca. ¿Podrá darnos carne? Y les mandó carne. ¿Podrá Dios librarnos de nuestros enemigos? ¿Y qué crees? Una y otra y otra y otra vez los libró de sus enemigos. Algunas batallas las pelearon y otras ni salieron al campo de batalla, porque Dios las peleó por ellas. Y aún así, el pueblo se la pasaba diciendo, ¿podrá Dios? ¿Podrá Dios? ¿Podrá Dios? Y esto me parece bien importante porque es algo de lo que yo siempre platico con mi esposa y le digo, Dios ya lo hizo una vez. Quiere decir que lo va a volver a hacer. Dios ya nos enseñó que puede proveer. Y aquí es donde yo te digo, cuando yo leo la palabra de Dios, ya no solamente veo lo que Dios hizo en ese momento, sino veo todo lo que Dios está haciendo en mi vida ahora. Y lo que Dios puede hacer en mi vida ahora. ¿De qué me sirve que Dios haya dado maná al pueblo si yo tengo hambre? Hermano, si Dios ya lo hizo al pueblo y yo soy su pueblo, Dios lo hace conmigo. Y entonces eso me enseña quién es Dios. Me enseña que Dios está preparado y que Dios quiere abundantemente bendecirme a mí. Eso me enseña. Y eso es lo que yo aprendo. Esas son las cosas de Dios en mi vida. Son cuando yo empiezo a ver a Dios en esos pequeños detalles que normalmente no lo veo. Cuando yo empiezo a ver a Dios cuando la banda del carro se me descompone. Este señor lleva 15 días batallando con su carro, pero apenas ayer aprendió. Bueno, ya estaba aprendiendo eso, pero ayer se gozó y se alegró y se regocijó porque la banda del carro se le descompuso. Gracias a Dios traía 320 pesos que le permitió comprar una matraca, un dado, una rondana. Me acuerdo de su mensaje, me acuerdo así de tal y cual su mensaje, que apretó los tornillos que tenía que apretar, le puso anticongelante al carro y el carro funcionó y vámonos. Pero en todo eso se glorificó. ¿Sabes por qué? Porque aprendió a ver las cosas de Dios en su vida. No puedes vivir una vida cristiana separando las cosas de Dios. Todas las cosas que nos suceden, dice la palabra de Dios, que son para bien a los que le aman. Si tú amas a Dios, todas las cosas que te sucedan van a ser de bendición para tu vida. Pero la condición, hermano, es que ames a Dios. Si no amas a Dios, todo lo que te suceda no va a ser de bendición, solo vas a vivirlo, solo son experiencias. Pero si tú amas a Dios, todo lo que te suceda te va a llevar y te va a acercar a Dios y te va a hacer grande en el camino de Dios, y entonces vas a poder reconocer las cosas de Dios en tu vida. Y entonces vas a poder ver a Dios en esos 40 años del desierto. Era increíble cómo el pueblo de Israel no podía ver a Dios. Hermano, ya estaba hecho el milagro del mar rojo y era como, ok, Dios ya abrió el milagro, el mar. Para nosotros hoy en día, teniendo todo ese conocimiento de Dios,
ya sería como, ok, Dios ya abrió el mar y es un Dios de milagros. Eso mismo lo puede hacer hoy en mi vida. Dios puede hacer esos grandes milagros en mi vida. Lo puede hacer en el hermano de enfrente, pero también en mí. Para que cuando te veas en el espejo, hermano, veas lo que Dios puede hacer en ti. No le pongas fronteras a Dios. No limites a Dios. No limites a Dios, porque Dios lo puede hacer en ti, lo quiere hacer en ti, no lo ates de manos. Ahora déjame decirte algo, porque voy llegando a la parte interesante donde quiero llegar. Esta situación de siempre podrá Dios, es una reacción de sospecha ante lo que no cuadra con lo que nosotros pensamos. ¿Qué quiero decirte con esto? ¿Qué quiero decirte con esto? Que nosotros comúnmente rechazamos las cosas de Dios cuando no son como nosotros pensamos. Fue lo que pasó en Nazaret. En Nazaret, todos los de Nazaret rechazaron las cosas de Dios porque vieron a Jesús. Rechazaron las cosas de Dios porque no entendieron, no se dieron cuenta que verdaderamente Él era el Mesías. Y entonces, en el momento en el que no cuadran las situaciones en nuestra propia lógica, ¿qué hacemos tú y yo? Lo rechazas. Lo rechazas. Como una locura es, da para que pueda ser bendecido. Eso es una locura, ¿sí o no? ¿Cómo me pides que dé lo que no tengo para que Dios me bendiga? Eso es una locura y eso no cuadra en mi lógica. Normalmente hoy muchas de las personas antes de dar guardan todo y dice la Biblia, lo vemos en la mujer que dio todo lo que tenía. Los fariseos daban de lo que les sobraba y lo aventaban de tal forma de que sonara, y esta mujer solamente tenía 2 blancas y daba todo lo que tenía, lo dio esta mujer. Y muchas veces cuando tenemos de sobra damos sin ningún problema. Pero cuando no tenemos, no damos porque no tenemos. Pero la Biblia nos enseña que tú tienes que aprender a dar cuando no tienes. Y esa es la verdadera adoración. Porque en ese momento verdaderamente estás creyendo que Dios es tu proveedor. ¿Y qué crees? Ese es el momento en donde entonces el maná empieza a caer. Si tú no das ese paso de fe, el maná no cae. Si tú no das ese paso de fe, el río no se abre. Si tú no das ese paso de fe, hermano, los milagros no se van a dar. Tienes que dar el paso de fe. Tienes que caminar, pero ¿qué crees? Las cosas no cuadran en nuestra lógica. Estamos sujetos a nuestra lógica. Estamos sujetos a lo que nosotros pensamos. Estamos sujetos a lo que nosotros sentimos. Ahora, cuando nosotros nos encontramos con algo que realmente... Fíjate, aquí tienes que poner mucha atención en esto que te voy a decir. A veces nuestro más no es el mismo más de Dios. ¿Sí estamos? ¿Cacháis o no cacháis? Nuestro más no es el mismo más de Dios. A mí me molesta, y te voy a decir esto, y me molesta mucho escuchar a cristianos, y ahí se los paso, que llegan y dicen, hermano, es que ya no puedo. ¿No sabes cómo me repatea cuando alguien dice, ya no puedo? Ya no puedo con esta situación. Y discúlpeme, se los voy a decir con todo mi corazón y con todo mi amor. Para mí es ignorancia espiritual. Te digo por qué. Porque la Biblia dice que Él no nos puede dar algo lo cual nosotros no podamos soportar. Y quiere decir que si estás pasando por esa situación y estás de pie, aún puedes. Aún puedes. Que Dios te está llevando al límite, probablemente Dios te está llevando al límite, pero no vengas a decirme aún no puedo, porque aún puedes. Porque si no pudieras ya estuvieras muerto. Así de simple. Por eso me molesta esa parte, hermano. Cuando yo veo eso, simplemente es, hermano, la lógica de Dios es muy diferente a la de nosotros. Y efectivamente Dios tiene que llevarnos a ese límite. Pero el que tengas vida es, aún puedes seguir en el proceso. Y Dios aún va a seguir trabajando en el proceso.
Cuando te digo que mi más no es el mismo más de Dios, es ahí donde viene la situación de que nosotros, nosotros no entendemos que hay algo más allá en la mente de Dios. Si nosotros solamente nos quedamos en el más que nosotros podemos con nuestra mente. ¿Si estamos o no estamos? El más de Dios no es el mismo más que el más de nosotros. ¿Estamos? Entonces, lo que trato de decirte es que a veces nosotros nos cerramos porque las cosas no cuadran con Dios. Porque Dios quiere hacer algo en nosotros, quiere hacer algo en nuestra vida. Y de repente, como mi más está limitado a lo que yo creo, a lo que yo pienso y a lo que yo quiero, en ese momento yo le estoy amarrando las manos a Dios. Y entonces Dios quiere bendecirme abundantemente, más allá de lo que yo estoy pidiendo o yo entiendo. Pero como mi fe tiene un tope, ya no puedo. Ya no puedo recibir y Dios ya no puede darme lo que verdaderamente quiere darme. Cuando nos encontramos con algo que está más allá de lo que nuestro más puede entender, nos cerramos. ¿Sí quedó clara esa idea? Va otra vez. Cuando nos encontramos con algo que está más allá de lo que nuestro propio más o nuestro mínimo más puede entender, nos cerramos. ¿Sí está o no está? ¿Sí? Cuando Dios quiere bendecirnos más abundantemente de lo que nuestra pequeña imaginación puede esperar o puede pedirle a Dios, en ese momento nosotros nos cerramos y decimos, no es posible. A eso es a lo que me refiero. No es posible. No es posible. Lo que dice la Biblia aquí en Efesios está bien increíble. O sea, está bien increíble porque dice que Él quiere bendecirnos más allá de lo que nosotros pidamos o entendamos. Está increíble esa parte. Está wow. O sea, quiere bendecirme más de lo que yo puedo pedirle. No, olvídate de lo que tú puedas pedir. Lo que tú te puedas imaginar. Él quiere bendecirte. Ahí es donde está el más de Dios, increíblemente infinito. Y nuestro más aquí, que lo único que queremos es una casita. ¿Sí o no? O sea, pues yo con que Dios me dé una casita. Ay, hermano. Dios quiere darte el mundo. Sí, ¿cachamos en esa idea? Y eso es lo que sucede. Pero ¿sabes qué pasa? Efectivamente, como te ves al espejo, vuelvo nuevamente al espejo, como te ves al espejo y dices, no, a mí como Dios, o sea, con que me permita rentar un cuartito de 3x3, con eso es suficiente. Porque te ves al espejo nuevamente. Porque ves y dices, ¿qué no es el niño que estaba ahí? ¿Qué no es el pecador que todos los domingos va a la iglesia arrepentido y que no se arrepiente en realidad o que sí se arrepiente? Y eso es lo mismo. Y ves eso. Pero Dios tiene algo más para ti. Ahora, ¿cuántas veces nos pasa esto de verdad? ¿Cuántas veces tú y yo hemos permitido o nos hemos limitado tanto a creer en Dios que simplemente nos cerramos? Pasamos de un intento de asombro de lo que Dios puede hacer en nosotros a un intento de someter a juicio lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sometemos a juicio la palabra de Dios. Sometemos a juicio si Dios puede hacerlo en nosotros o no puede hacerlo. Y estamos igual que el pueblo de Israel. ¿Podrá hacer esto Dios? ¿Podrá hacer lo otro a Dios? ¿No es este el carpintero? ¿Podrá hacerlo Dios? Y entonces nos limitamos y nos limitamos a reducir lo más de Dios, lo más que conocemos nosotros, a lo menos que Dios pueda hacer en nuestras vidas.
Y la palabra de Dios nos enseña a mirar esto. Y quiero hablarte de cómo a veces seguimos batallando nosotros en la parte de cómo ver a Dios en nuestras propias cosas. Ezequiel, capítulo 2, versículo 2, del 2 al 5. Dice la palabra de Dios así. Ezequiel, capítulo 2, versículo del 2 al 5. Dice, y luego que me habló, entró el espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta ese mismo día. Yo pues te envío a hijos duros, de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos te escuchen? Pero si no escucharen, porque son casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Este me parece muy interesante lo que sucede aquí. Dios está mandando al profeta Ezequiel a que vaya a hablar al pueblo de Dios. Y le dice: mira, Ezequiel, probablemente no te hagan caso porque son testarudos, porque son obstinados. Probablemente se burlen de ti. Pero aquí entra algo que quiero enseñarte el día de hoy y quiero que se quede bien grabado. Y Dios le dice: pero ve y háblales, porque necesito que sepan que siempre hubo profeta delante de ellos. Y quiero que entiendas esto, porque para ti, para mí, la primera reacción es: Señor, si no me hacen caso, pues ¿para qué voy? ¿No? Si no me van a hacer caso, ¿para qué voy? Mejor voy a otro lugar, mejor me pongo a orar, mejor hago otra cosa, mejor hago traducción del Nuevo Testamento o algo, Señor. Pero no me pidas que haga eso si no me van a hacer caso. Evitémonos la molestia, evitémonos la incomodidad. Lo que quiero enseñarte en este momento es que aprendas a ver la lógica de Dios. Y la lógica de Dios no tiene que ver nada con tu lógica. Efectivamente, ¿para qué quería Dios que supieran que hubiera profeta, que había profeta? Te voy a decir la verdadera razón por lo cual sucedió eso. Solo Dios lo sabe. Tú y yo podemos decir: bueno, pues es que es porque Dios quería que siempre el pueblo supiera que Dios siempre les estuvo diciendo que esto, que el otro. Pero te voy a decir algo, la verdad es que solo Dios sabe la verdadera razón. Solo Dios sabe eso. Y eso es parte de la lógica de Dios. Y eso es parte de la forma en la que Dios piensa. Y eso es parte de la forma en la que Dios ha llevado su plan y todo lo que ha hecho es parte del plan de Dios. Eso nos enseña algo a ti y a mí. Eso nos enseña a verdaderamente ver a Dios en toda nuestra vida y simplemente confiar en Él. Eso te enseña a confiar en Dios. Eso te enseña a depositarte en las manos de Dios y decir: Dios, si tú quieres que haga esto, lo voy a hacer. Si tú me pides que haga esto, lo voy a hacer, y no voy a juzgar y no voy a preguntar por qué. Si al final tú lo estás haciendo, lo que estás pidiendo, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque he entendido que mi lógica no es tu lógica. Porque he entendido que mi lógica no es la misma lógica de Dios, que mi más no es el mismo más de Dios, que aunque mi más esfuerce todo lo que pueda suceder, nunca va a ser verdaderamente el más de Dios. Tú y yo miramos de una forma diferente. Tú y yo pensamos de una forma diferente. Solo Dios sabe verdaderamente por qué sucedió esto. Solamente quiero que tengas en tu corazón esa parte, que Dios a veces nos pide hacer ciertas cosas y Dios sabe por qué. Pero no es necesario que tú entiendas o que tú sepas para qué. Solo obedece, solo confía y permite que diariamente se mueva en ti. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 7 al 10. Segunda de Corintios 12, versículo del 7 al 10. Y dice así la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente,
Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Amén. Sabemos nosotros que estamos hablando de Pablo. Y lo que vemos aquí en Pablo no es más que las cosas de Dios en la vida de Pablo. Dios dejando zanahorias en la vida de Pablo. Es por eso que estos versículos termina diciendo Pablo: por lo cual, por amor a Cristo. Fíjate las zanahorias que Dios deja en Pablo. Fíjate las zanahorias, pon atención. Me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí cuando dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte, ahí ya se comió la zanahoria. Ahí ya tomó la zanahoria, porque entonces ahí Pablo ya entendió lo que Dios está haciendo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Cacháis o no cacháis? ¿Te das cuenta cómo Dios pone esas cosas en nuestra vida? Lo sabemos tú y yo, y lo hemos dicho en varias ocasiones, para enamorarnos, para atraernos, para decirnos: estoy contigo. Las debilidades, las afrentas, las enfermedades, las situaciones, solo son momentos que Dios pone en nuestra vida para resaltar que Él está con nosotros. Son momentos en donde Dios quiere poner ahí el marcador fluorescente en tu vida, diciéndote: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y eso es lo que Dios está haciendo ahora con Pablo. Con Pablo dice Dios que Él está usando un aguijón. Sabemos nosotros que no sabemos qué es ese aguijón de Pablo, pero la realidad de ese aguijón es que ese aguijón llevó a Pablo más a Dios. Ese aguijón llegó a que Pablo encontrara esas zanahorias, la zanahoria dorada. Ese aguijón llevó a Pablo a encontrar el más de Dios. En ese punto, fíjate bien, en ese punto Pablo se topó con su más, con el límite de su más, y en ese momento logró romper el límite de su más y encontrar el más de Dios. Encontrar ese mundo en donde Dios se mueve. Y es por eso que Pablo dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es por eso que Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es por eso que Pablo declara esas cosas, hermano, porque él pudo encontrar el más de Dios, porque él pudo reconocer el más de Dios, pudo reconocer las cosas que no alcanzaba a imaginarse Pablo. Porque Pablo le desató las manos a Dios y Dios dijo: Pablo, te quiero bendecir. Pablo, te quiero bendecir. Pablo, te quiero bendecir. Y Pablo pudo entender esa parte. Y aquí es donde de repente tú y yo tenemos el problema, porque decimos: bueno, es que Pablo no fue millonario. Hermano, estar en la presencia de Dios es más que cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Llegar de la forma en la que Pablo llegó a la presencia de Dios es más de lo que te puedas imaginar. Todo lo que está aquí es basura. Pablo fue enormemente bendecido. Pablo fue enormemente bendecido porque ese aguijón, porque esas afrentas, porque esas situaciones lo llevaron a acercarse más a Dios. Los llevaron a acercarse más a Dios. De hecho, leemos que Pablo dice que le ha pedido a Dios que le quite ese aguijón, y Dios le dice: Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, Pablo. Y entonces, las cosas que yo aprendo con esto que les acabo de compartir, que ya voy a
terminar esta palabra. En cada una de estas lecturas te di el ejemplo de Jesús. Te di el ejemplo de cómo el tener una idea de quién es Dios nos limita a creer en quién es Dios. ¿Sí estamos? Tener una idea de quién es Dios te limita en creer verdaderamente quién es Dios. Porque tú dices, Dios es este, y entonces tú en ese momento pones en un límite a Dios en lo que Dios puede hacer en tu vida. Ese límite, hermano, estorba para que verdaderamente puedas recibir toda esta bendición de lo que verdaderamente es Dios. ¿Sí estamos? Después te hablé de Ezequiel, cómo Dios lo manda a hacer algo que tiene que ver con una lógica diferente a la humana, que tiene que ver con una forma muy diferente a la cual tú y yo pensamos, y Dios le dice: es necesario que lo hagas, porque simplemente quiero demostrarte que mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Y esto que te enseño ahora con Pablo, hermano, es Dios manifestándose en la vida de Pablo, en todas esas situaciones en la vida de Pablo que solamente lo acercaron a él. Esto que te estoy diciendo simplemente se nos enseña cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, pero algo que quiero decirte es: tienes que aprender a verlo en todas y cada una de las circunstancias. Porque Dios constantemente está dejando cosas en tu vida, está dejando zanahorias, está dejando rastros, está dejando pistas en tu vida para que tú lo puedas reconocer. A través de eso, a través de lo que le pasa a Jesús, yo aprendo a no cerrarme a Él. A través de lo que aprendimos de Jesús, yo aprendo a no cerrarme a Él. No te cierres a Jesús. A través de lo que le pasa a Ezequiel, yo descubro que los modos de Dios son otros, son más altos y son más sabios a lo que yo me puedo imaginar. Y lo que pasa con Pablo, yo puedo reconocer que nuestras heridas, nuestros dolores y nuestras enfermedades son solamente una ocasión para abrirnos las puertas al más de Dios, para abrirnos las puertas a la abundante bendición, a la abundante dirección de Dios. Es solamente Dios dejándonos esas zanahorias para que no te pierdas en el camino. Muchas ocasiones tú y yo y muchos de nosotros decimos: es que Dios nos habla. O algunos dicen: es que Dios a mí no me habla. Es que Dios no habla. O Dios ya no habla. O Dios a mí no me habla. Sí le habla al hermano, pero a mí no me habla. ¿Sabes cuál es el problema? Que Dios sigue hablando el día de hoy. Dios te sigue hablando el día de hoy. Dios te habló hoy en la mañana. Dios te habló ayer, Dios te habló antier. El problema es que no lo sabemos escuchar. No sabemos discernir las zanahorias de Dios. Si se te hizo tarde hoy en la mañana, probablemente Dios te estaba hablando hoy en la mañana. Si se te quemó algo, si te quedaste sin dinero, si no le hablaste a alguien, o si tal vez hiciste algo de más, lo que haya sido, probablemente Dios te estaba hablando ahí. El problema es que nosotros no somos capaces de entenderle a Dios. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque nuestras cosas son más. Porque nuestras cosas son más importantes que tú y yo podamos discernir a Dios. Porque hemos empezado, dice la Biblia, que lo espiritual se discierne en lo espiritual. Y a veces no podemos escuchar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no vivimos en lo espiritual. Porque no estamos alerta de lo espiritual. Porque estamos más alerta de lo carnal. Porque estamos más alerta de lo que sucede a nuestro alrededor. Estamos más alerta de los chismes. Estamos más alerta de la televisión. Estamos más alerta de las noticias. Estamos más alerta de Facebook. Estamos más alerta de todo lo que está a nuestro alrededor que de lo espiritual. Por eso es que cuando Dios te habla, ¿qué crees? No escuchas. Hermano, yo sé que Dios lo puede hacer,
Pero estoy seguro que si Dios te quiere hablar, no va a mandarte un inbox. De verdad. No te va a mandar un WhatsApp. O sea, sé que lo puede hacer. Pero si Dios quiere darte un mensaje directamente de Él, creo que puede ser uno de la herramienta número 50,000 que puede utilizar. Antes de eso, va a buscar Dios que utilices el discernimiento espiritual. Antes de eso, va a utilizar los dones espirituales que ha puesto en ti. Ya que si no, bueno, ya te va a mandar un WhatsApp. Ya así de plano, ¿no? O sea, a ver si el WhatsApp sí le haces caso. Pero el problema es que no le entendemos. No es que Dios no hable, Dios sí habla y Dios sigue hablando, y te acabo de demostrar que Dios sigue dejándonos zanahorias, que Dios sigue cuidando, que Dios todos los días nos habla. Todos los días nos quiere enseñar algo y nos está enseñando Dios. El problema es que no lo entendemos. Dios no cesa de hablarnos, Dios no deja de actuar a favor de nosotros. Dios no deja de hacerlo. Constantemente lo está haciendo. Job, capítulo 33, versículo 14 al 18, y termino con esto. Dice, en el lenguaje actual, tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarnos. Algunas veces nos habla en sueños mientras dormimos profundamente. Otras veces nos habla al oído claramente, nos advierte que ya no hagamos lo malo ni sigamos siendo orgullosos. Así nos libra de la muerte. ¿Te das cuenta lo que dice la palabra de Dios? No hay pretexto, hermano. Dios nos sigue hablando hoy en día. Dios nos sigue hablando hoy en día. Solo es cuestión de que tú y yo podamos reconocer los caminos de Dios. Hermano, deja de vivir atento a lo carnal. Deja de vivir atento a lo que sucede a tu alrededor. Y permite que tu espíritu se pueda conectar con la presencia de Dios. Permite que su espíritu que tu espíritu se pueda conectar con el corazón de Dios. Porque tú y yo, como yo te decía hace un momento, en muchas ocasiones lo único que hacemos es limitamos a Dios. Y hace rato yo inicié mi sermón diciéndote que confiamos en Dios y que creemos en Dios. Pero hay ciertas áreas en nuestra vida en donde ya le ponemos un límite. Y ese límite, hermano, se da porque has encajonado a Dios. Porque has puesto a Dios de una forma donde tú dices, es que Dios sí puede hacer esto. Es como, ¿sabes? Me tocó a mí experimentar en algún momento, ¿no? Y a veces nos pasa, cuando hay una persona que está enferma de cáncer, oramos y ayunamos para que esa persona sane de cáncer. Y sí, nos metemos y hacemos todo lo necesario cuando estamos enfermos de cáncer. Pero cuando te duele la cabeza, ¿qué haces? Te tomas una pastilla. Porque los milagros pequeños se los dejamos a las pastillas y los milagros grandes sí vamos con Dios. ¿Sí o no? ¿Te das cuenta cómo limitas a Dios? Ahí lo limitamos. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba chico, quería como unos 10 años, estábamos en la iglesia de Barrón. Y yo recuerdo que me estaba bañando y estaba muy enfermo de gripa en esa ocasión. Me estaba bañando. Yo me acuerdo que me agaché en el baño y le dije a Dios, Dios, sáname. Y me asusté porque me sanó. Literal me asusté y me sanó y la tengo guardada esa en mi corazón. Porque son esas cosas donde veo la mano de Dios y digo, si ya lo hizo una vez, lo va a poder hacer otra vez. Pero te digo, ¿cuál es la parte chistosa? Cuando te asustas porque Dios lo hace. ¿Sabes qué determina eso? Que tengo limitado a Dios. Que lo tengo limitado. Que oras para que Dios haga un milagro y cuando lo hace te asustas y es, ay, sí lo hizo. Lo limitas, ahí está tu humanidad limitando a Dios. Ahí está tu humanidad limitada en el más, en tu más. Tú crees que Dios llega hasta aquí, pero Dios no llega hasta aquí, hermano. Dios no tiene límites. Dios no tiene fronteras. Dios es Dios. Es increíble cuando a mí me encanta cuando entendí esta parte del universo. Me encanta ver el universo porque el universo no tiene fin.
Y eso es increíble. Porque eso a mí me habla de Dios. Me habla de la grandeza de Dios. Y yo me asombro cada que veo la parte del infinito, que el universo es infinito. Y dices, wow, eso es Dios. Y ahí es cuando la Biblia dice que Él quiere bendecirte más de lo que tú puedas imaginar, más de lo que tú puedas pedir, porque ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Dios. Hermano, ve a Dios. Ve a Dios. Ve las zanahorias, ve las cosas, ve las situaciones. Cada cosa que Dios te pone, Dios lo hace con una cosa, para hacerte crecer, para acercarte a Él, para que puedas ver y entender el más de Dios, para que puedas vivir lo que Dios tiene para ti. Eso es lo que Dios tiene para ti, iglesia. ¿Por qué no te pones de pie y damos gracias a Dios? Cierra tus ojos y demos gracias a Dios por esto. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu misericordia, por tu amor. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu presencia, mi Dios. Dios, hoy te pido, Padre, que abras nuestros ojos, que abras nuestro entendimiento, Señor Jesús. Yo te pido, Señor Jesucristo, que esta palabra que acabamos de recibir en este momento sea una palabra, mi Dios, que nos instruya, que nos dé la fortaleza, que nos dé la fuerza, Padre, para realmente poder hacer a un lado esa carnalidad, para hacer a un lado, Señor Jesús, esa forma de ver las cosas y que realmente podamos ver con tus ojos. Abre nuestros ojos, mi Dios, que podamos ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros y que tu Espíritu va delante de nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias porque tu deseo siempre ha sido estar ahí, bendecirnos y guiarnos. Solo que nosotros nos hemos dejado ensuciar, mi Dios, y nos ha sido imposible ver lo que verdaderamente tú puedes hacer. Hoy te pido, Padre Celestial, que pongas de tu Espíritu Santo, de tu discernimiento en nosotros, mi Dios, para que podamos vivir como hijos tuyos victoriosos, para que podamos vivir, Padre Celestial, como hijos que te dan la gloria y la honra y que reconocen que tú eres nuestro Dios y que no hay mejor lugar en donde podamos estar que en tus manos. Te damos gracias, Padre. A ti sea la gloria y la honra, Señor Jesús. Amén, poderoso Dios. Y gracias.